Hola, soy Michael Leomir Marcelo Cóndor, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad César Vallejo. Pertenezco al grupo 3 de Cátedra Vallejo, con los integrantes Ayora de la Cruz Alexis, Julca Banda Giancarlos, Marcelo Cóndor Michael, Mendoza Coronado Marisol, Pérez Isidro María Elena, Rojas Segarra José Fabricio, Rodríguez Nieto Adit Violeta, Vergaray Romero Moisés, Villanueva Cuenca Gemina. Buenas noches, profesora y compañeros. El día de hoy, el grupo número 3 les estará presentando un video acerca sobre la vida de César Vallejo y sobre su cuento más representativo, que es Fábula Salvaje. En este video introductorio vamos a dar a conocer sobre la vida de César Vallejo. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres en la literatura universal y en la expresión poética del Perú. Ese es César Vallejo. Pero ¿alguna vez se han preguntado cómo vivió César Vallejo en su vida? Esto lo estaremos respondiendo en el transcurso del video. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Biografía de César Vallejo. César Vallejo nació en el año 1892 en el distrito de Santiago de Chuco, ubicado en el departamento de La Libertad, donde pasó la mayor parte de su infancia. Era el menor de sus 11 hermanos e hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza, quienes eran hijos de curas españoles. Encarcelamiento de Vallejo. César Vallejo viajó a Santiago de Chuco en el año 1920. Durante las fiestas patronales que se realizaban en esos tiempos, ocurre un disturbio y es lo que ocasiona el incendio de la finca del subprefecto Raúl Santamaría, el 1 de mayo de 1920. Culpando a Vallejo de incitar el incendio ya provocado, es encarcelado por 112 días el poeta peruano. Sus días en la cárcel, Vallejo solía decir: "El momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú". Así lo describiría su biógrafo Juan Espejo. Luego de que Vallejo fuese liberado por una amnistía, se convierte en un prófugo de la justicia peruana, y es lo que lo obliga a emigrar a París en 1923. Luego de casi 9 décadas, el Poder Judicial en el año 2015 se reivindica y publica un documento con la frase: "Desagravio de Vallejo, de juez a injusto reo". La traducción poética para César Vallejo era una copia con palabras idénticas, pero nunca iguales al original. Sin embargo, a pesar de esas palabras, a Vallejo le han sido atribuidas su autoría por la traducción de poemas de Ribemont y Reverdy, lo cual es irrebatible que hayan realizado una traducción de dichos poemas y los cuales definitivamente no le corresponden, y todo ello debido a una confusión. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1929. Estuvo por diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgière Philippon. En París fundó la revista favorable París Poema 1926. En 1928 y 1929 visitó Moscú y en 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición de Trilce. De 1931, año de un nuevo viaje a Rusia, son Tusteno y Paco Yunque. En 1932 escribió la obra El teatro Lockout y se afilió al Partido Comunista Español. Ese mismo año regresó a París, donde vivió la clandestinidad y donde, tras estallar la Guerra Civil Española, reunió fondos para la causa. Ese mismo año regresó a París, donde vivió la clandestinidad y donde, tras estallar la Guerra Civil Española, reunió fondos para la causa republicana. Entre sus otros escritores destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las orillas corre el río. Póstumamente aparecen Poemas Humanos, 1939, y España, aparta de mí este cáliz, 1940. Conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética.
contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritos en 1930 y 1932, aparece en 1973. César Vallejo falleció en la ciudad francesa un viernes 15 de abril de 1938 a los 46 años, un viernes santo con llovizna en París, pero no un jueves como se cree que vaticinó en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Vallejo se supo anticipar al vanguardismo y es uno de los poetas peruanos más reconocidos en todo el mundo por la gran invasión que supo de su obra para la poesía del siglo XX. Su poesía se caracteriza por un lenguaje auténtico que, si bien se apoyó de sus comienzos, o sea, Heraldos Negros, en las bases del modernismo, poco a poco consiguió diferenciarse y manifestar la lírica personal de Trilce. Además, cultivó la narrativa con obras como Escalas y Paco Yunque, uno de sus relatos más famosos. España, Aparta de mí este cáliz, o Poemas humanos, fueron publicadas en 1939 después de su muerte. Paula Salvaje es una novela corta del escritor peruano César Vallejo, publicada en Lima en 1923. Se le ha calificado de novela psicológica. Revela un mundo andino mágico y agógero de extraordinaria densidad peruana, en un relato algo convencional sobre un motivo de muerte por obsesión mágica. Se centra en la locura repentina de un campesino, Balta Espinar, que empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal. Producto de una psicosis, golpea a su esposa embarazada, se aleja de su hogar y acaba arrojándose a un precipicio. Una noche, Balta se levanta, va hacia su sala y se ve al espejo y ve pasar una sombra negra y se asusta y golpea el espejo hasta que se cayó al suelo y se partió en pedazos. ¿Qué pasó, Balta? ¿Ocurrió alguna desgracia? Acuéstate. Al siguiente día, Balta está en el campo cuando de pronto... ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Se dirigió hacia el río. Creo que me estoy volviendo loco. No puede ser, no puede ser. Me estoy volviendo loco. No puede ser. Levanta la alfombra. Yo no puedo. Hazlo. Luego va donde su ¿Estás esposa. enferma? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo? Se embaraza. ¿Cuánto tiempo llevará del aire así? Balta se dirige a la orilla del río. ¿Es posible que me ha sido infiel? No es posible. Y Adelaida jamás haría algo así. Ella sería incapaz. Es de casa, pero yo vi algo, a alguien en mi propia casa. No puede ser, no puede ser. Se dirige a su casa, exhausto. En el camino se encuentra a un amigo de la primaria. Sí, lo que pasa es que en la chacra sentía que alguien me miraba. Igual pasó en mi casa con el espejo. ¿Qué miras eso en el espejo? Decía un hombre que estaba en mi casa, o Adelaida me estará engañando, pero siento que alguien me persigue. Ay, Balta, creo que estás loco. Fíjate, tenía un tío que sentía que lo perseguía. Creo que tienes principio de locura.
No lo creo. Bueno, hasta luego, Balta. Minutos después, Algo pasa con Adelaida. Me está escondiendo algo. ¿Qué pasa, Balta? ¿Dónde está ese hombre? Yo nunca te he engañado. ¿Dónde está ese hombre? Balta se dirigió a un cerro alto, sentado en el filo de una roca. Miraba todo esto como una pintura. En su cerebro dispersaban tumefactas y veladas figuras de pesadillas, bocetos alucinantes y ¿Con quién dolorosos. me estará engañando Adelaida? Seguro con el hombre del espejo. Mientras que en Qué casa, desgracia. Adelaida estaba a punto de dar a luz. Balta se lanzó del cerro al abismo y murió, mientras que Adelaida estaba en las labores de parto. Cálmate, Adelaida, cálmate, hija. Ya llega la pantera, cálmate. Ya va a nacer tu bebé. Luego de Cálmate. la gran tragedia donde Balta cayó al abismo, doña Antuca, sentada en el umbral del dormitorio, Ahí viene la partera. velaba el sueño del nieto que acababa de nacer esa mañana, y el niño, de vez en vez, sobresaltaba sin causas y borreaba dolorosamente. Doña Antuca, mientras miraba largamente al bebé, por la puerta salía triste lumbre que encabase a duras penas de los fríos. Críticas hacia la obra Fábula Salvaje. Según el autor Luis Alberto Sánchez, Fábula Salvaje representa la madurez narrativa de César Vallejo, ya que él nos afirma que se trata de una combinación perfecta entre su poesía y los relatos denunciantes, a los que el autor ya nos tenía acostumbrados. Como bien se sabe, del mismo corte resultan la novela como El Tusteno y cuentos como Paco Yunque y El Vencedor, que curiosamente también tenían como personajes a pobladores de los Andes peruanos. Pero existe una distinción entre esas obras, que sería el ritmo de narración, y que nos da a entender que no es predecible, ya que él califica esta obra como la más compleja de César Vallejo, narrativamente hablando, dado que la trama exige una atención minuciosa y que cada mensaje es un latigazo a nuestra conciencia. El autor nos aclara que hay que resaltar la notable capacidad de Vallejo para poder mostrarnos personajes con matiz de carácter. Por un lado la sometida Adelaida y por el otro lado el héroe villano Balta, que poco a poco va enjaulándose en su propio laberinto y que la figura del protagonista huyendo al borde de un precipicio es algo que llama mucho la atención a los lectores. Para el autor, Fábula Salvaje es una historia que bien podría ser el bosque de lo que hoy conocemos como género real maravilloso, pero también tiene un tono inquisidor para referirse a los abusos que sufre Adelaida. Los críticos limeños más afiebrados le llamaron pesimismo y comentaron con mal humor el tono de su prosa de César Vallejo. A 70 y 3 años de su muerte, Lima sigue siendo el centro del país, y al igual que aquel, entonces hoy también sería un escritor pesimista. Es penoso que solo se recuerde lo más doliente de Vallejo, pues Fábula Salvaje tiene un legado importantísimo que nadie menciona. Es la voz póstuma que descubrió con antelación a una sociedad hostil, plagada de abusivos y abusados, de sediosos y apañadores, de Baltas y Adelaidas, que viven alrededor de nosotros y nos genera pasmo solamente cuando salen en la televisión o en la portada de algún diario. Reflexión sobre Fábula Salvaje. En su obra Fábula Salvaje se puede mostrar la descripción de un mundo rural, donde priman las costumbres, los mitos, las leyendas. Por esa razón se creen en seres mitológicos, demonios y fantasmas propias de un lugar de nuestra serranía, que es donde vivió César Vallejo. También en estos lugares se da el maltrato a la mujer y la gran cantidad de niños que crecen sin la imagen paterna. Hola, mi nombre es Gemina Sugeli Villanueva Cuenca, de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo. César Vallejo es uno de los grandes poetas que ha tenido Latinoamérica, cuyas grandes obras
son estudio de universidades a nivel mundial. César Vallejo se dedicó a la literatura y al periodismo, y también a la política. Según Thomas Merton, César Vallejo es el más grande poeta universal después de Dante. Y en Fábula Salvaje, uno de los cuentos más importantes de César Vallejo, nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición y nos muestra la esquizofrenia, una enfermedad muy peligrosa que puede ocasionar la muerte. Y en este caso, ocasiona la muerte de Balta, el personaje principal del cuento. Muy buenas tardes, mi nombre es Moisés Leonardo Garay Romero. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas y en esta ocasión vamos a entrevistar a este señor, el cual es mi abuelo. Su nombre es Jorge Aurelio Romero Lara y le vamos a hacer unas preguntas referentes a una gran obra que hizo César Vallejo, la cual es Fábula Salvaje. Para empezar, señor, le voy a dar una pequeña descripción, la cual es sobre este gran libro que escribió César Vallejo. En Fábula Salvaje se narra la historia de Balta y Adelaida. Balta veía cosas que no eran reales, ya que tenía esquizofrenia. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre lo que es la esquizofrenia? Sí, en sí es un estado en el cual una persona, ¿no? Tiene diversas aptitudes, como puede ser visiones, puede ser también cambios de estado de ánimo, o tal vez en otros términos también convulsiones, precisamente por el estado emocional en el que se encuentra. Ese prácticamente se puede catalogar como una enfermedad, la cual no tiene cura, solamente se le dan antibióticos o pastillas para que pueda controlarse. Es controlable. Claro. Y coménteme, ¿usted cree que este tema, el cual César Vallejo reflejó en esta obra, estuvo de manera correcta? ¿Usted lo ve como algo bueno o algo malo? Claro. Es bueno para que muchas personas, ¿no? Se concienticen acerca de esta enfermedad, porque hay tantas personas que desconocen este tipo de calidad de vida que tienen ciertas personas. Precisamente esto es algo que cuando niño no lo detectan a tiempo, prácticamente se desarrolla a plenitud, y después es un poquito complicado ya para que también lo puedan controlar. Claro, es una de las visiones que tenía César Vallejo en muchas de sus obras. Se ha logrado resaltar que él siempre quería demostrar que la visión que nosotros tenemos sobre la realidad es una visión la cual tal vez no nos permite avanzar. También le comento que esta novela se centra en una locura, el cual tiene el personaje principal, Balta, de una manera repentina. Él empieza a sentirse acosado por un ser fantasmal, producto de esta psicosis, y él empieza a golpear a su esposa a pesar de estar embarazada. Él se aleja de su hogar y se tira de un precipicio. ¿Conoce usted alguna persona que esté pasando por este tipo de cuadro esquizofrénico? Bueno, respecto a este punto, tengo muy poco conocimiento acerca de alguna persona de que tenga esa calidad, ¿no? de vida. Yo más que nada me he centrado un poco en los estudios de los libros, ¿no? Que nos muestran cómo es el desarrollo de esta enfermedad, porque la persona que tiene este tipo de mal no puede controlar sus emociones, o sea que pierde toda noción de lo que está haciendo y no ve pues el daño que puede ocasionar a una persona, ¿no? Y en el caso de Balta es lo que estoy refiriendo, que él no tiene control de sí mismo, de su persona. Es por eso de que yo digo de que es algo que cuando la condición de la persona es así, tratar de tenerlo en un centro especializado para que no pueda cometer ningún tipo de accidentes, ¿no? Precisamente Balta se suicida precisamente porque él no tenía control de sus ideas. Claro, y como lo ha resaltado el señor, es muy importante. Si bien se tiene conocimiento de que la esquizofrenia es un problema que afecta a muchas personas, hasta la actualidad no se ha encontrado una cura, lo cual afecta a muchas personas. Y de esta manera le hago la siguiente descripción, ya que debido a los diversos sucesos que acontecieron a Balta, como lo del espejo roto, el cántico de una gallina o el posible reflejo de un ser fantasmal, que son cosas que empieza a desarrollar a través de su psicosis, ¿usted cree que en la actualidad siguen habiendo ese tipo de creencias o supersticiones de seres fantasmales o míticos que provienen en este caso de la religión andina? ¿Cree que tuvo alguna influencia en el comportamiento de Balta? Claro, por supuesto que sí, porque muchas veces nuestros ancestros tienen esas ideas, ¿no? De que, por decir un ejemplo nada más, de que un cerro
es un espíritu. Entonces uno como niño va adquiriendo esos pensamientos, esas ideas. Entonces si no tienes un espíritu fuerte, ¿no? Lo desarrollas, y de ahí es que viene aconteciendo todos estos casos, porque ya la persona que empieza a tener este tipo de mal comienza no solamente a cambiar en su modo de vida, sino comienza a ver cosas extrañas, comienza a oír, a sentir, y es algo de que también viene pues de la misma cultura, ¿no? Más que nada en nuestra cultura andina, porque en nuestra cultura andina hay muchas creencias, muchos cuentos, muchas apariciones y desapariciones. Entonces el niño que es receptivo a esto, entonces comienza a desarrollar una vida diferente a una persona que se denomina normal, ¿no? Porque nosotros como personas tenemos ciertas creencias, de todas maneras, por muy educados que seamos, siempre vamos a creer en algo que sea algo más poderoso que nosotros. Y bueno, yo creo de que todos estos acontecimientos es a raíz también de muchas cosas que a nosotros como niños nos inculcan y nos hacen ver otro transformo de la vida. Bueno, eso es muy interesante lo que usted menciona, porque sí se ha podido reflejar en muchos lugares. Más bien, esto sería todo tal como usted. Muchas gracias por haber asistido a esta entrevista. No tienes por qué, Moisés. Tú sabes de que yo siempre estaré para las cosas que tú necesites, para poderte acompañar en lo que tú quieras. Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos. Llegamos a la conclusión de que el hombre nunca debe ser guiado por su imaginación y debe ser realista y optimista en todo momento.